Hola mis amigos, hermanos en Cristo, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Es un privilegio para mí, es un gusto poder compartirles una meditación de la palabra de Dios. Y en estos días he estado meditando en un versículo que llamó mucho mi atención y el cual quería compartir con ustedes. El versículo se encuentra en el libro de Job, Job capítulo 36, versículo 15. Pueden buscar ahí Job 36, 15. Aquí recuerdan la historia de Job, una historia muy antigua. Este libro se cree que es uno de los libros más antiguos, porque por las evidencias del mismo libro, en el cual no se menciona ni la ley ni el templo. Por lo tanto se ubica la vida de Job en el tiempo de los patriarcas. Es un libro que se califica dentro de los libros poéticos, 5 libros poéticos, ¿se acuerdan? Job, Salmo, Proverbios, ¿sí? Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Es un libro que tiene una historia muy interesante de un hombre que la misma historia lo califica como un hombre justo, un hombre prudente, temeroso de Dios, perfecto en todos sus caminos, pero un blanco muy importante de Satanás. Y él sufrió los ataques de Satanás, él sufrió la tentación del mismo diablo, quien planeó toda una estrategia para poder tentar a Job y que renunciara a su fe, tremendo, y sufrió cosas tremendas, sufrió físicamente, sufrió enfermedades, sufrió sentimentalmente, pérdida de familia, emocionalmente, sufrió tremendas las cosas que vivió este hombre, y el libro cuenta la historia, todo lo que pasó. Pero también cuenta que vinieron algunos amigos de Job a consolarlo, y estuvieron con él por varios días sin referir ninguna palabra, pero en sus mentes sí pensando por qué le está pasando esto, como todos hacemos, ¿verdad? Y llegamos a ciertas conclusiones, como estos amigos llegaron a la conclusión de que Job todo lo que estaba viviendo tenía que ver con el pecado en su vida. Y no entendieron, ¿sí? No pudieron responder a esa pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué sufren los justos, verdad? Pero en su intento fueron volcando toda su experiencia o su sabiduría teológica, su conocimiento que tenían de Dios, y expresándolo a Job, quizás cerradamente, pero usando la verdad, como a veces pasa, ¿verdad? Eh, y es interesante porque si bien ellos no entendieron lo que estaba pasando en la vida de Job, sí pudieron expresar verdades que se aplican a nuestras vidas y aún a la vida del mismo Job que estaba viviendo en ese momento. Por eso aquí en este capítulo 36 encontramos a uno de estos amigos de Job llamado Eliú. Eliú es uno de los que más cerca anduvo, digamos, en la interpretación o tratando de responder esa pregunta: ¿por qué sufren los justos? Pero así todo no pudo responder, ni el mismo Job podía responder lo que estaba pasando, lo que en su vida, ¿verdad? Porque todo lo que pasó en la vida de Job tenía que ver con una esfera espiritual, ¿sí? Espiritual, celestial, que es incomprendible a veces para nosotros, pero que tenemos que aceptar, ¿verdad? Entonces ni Job mismo pudo responder: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando todo esto que me está pasando? ¿No? Es interesante la historia de Job. Pero yo quiero citar allí en el capítulo 36 un versículo que, como decía, me llamó poderosamente la atención. El versículo 15, que dice: al pobre librará de su pobreza. Es lindo, ¿verdad? Al pobre librará de su pobreza, perdón. Dice: y en la aflicción despertará su oído. Y esta es la frase que me llamó poderosamente la atención. Y en la aflicción despertará su oído.
Y yo pensaba, ¿qué quiere decir esto, verdad? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Porque una de las cosas que este libro eh, justamente tiene como característica es que la historia, o en la misma historia, va a revelar verdades de sabiduría práctica. Porque la sabiduría que la palabra de Dios enseña no tiene que ver con el conocimiento, sino que tiene que ver con la práctica del conocimiento. Por lo tanto, yo pensaba en este concepto práctico, ¿qué está tratando de expresar allí este versículo, esta verdad, ¿verdad? Y es interesante porque me puse a pensar, ¿no?, que en la realidad de nuestras vidas, lo que pasa con nuestras vidas, lo que pasa con mi vida, cuando muchas veces mis oídos se cierran a las cosas de Dios, cuando de alguna manera voy adormeciéndome espiritualmente, eh, y en ese dormir espiritual dejo de disfrutar de las cosas de Dios, y por supuesto Dios llama poderosamente la atención, ¿verdad?, en este versículo. Y es interesante entender que dice que el versículo, que en la aflicción despertará su oído. O sea que los momentos de dificultad, los momentos de incertidumbre, los momentos de prueba, eh, los momentos de dolor, si bien no son buenos, no los queremos pasar, pero sí entendemos que tienen un propósito en nuestras vidas, que Dios los usa con un propósito en nuestra vida. Dios usó el momento de dolor en la vida de Job. El libro empieza quizás tristemente con todo lo que él vivió, y a lo largo de todo el libro ve un hombre sufriente, tremendo, no entendiendo lo que estaba pasando con su vida. Pero al fin del libro, un hombre cambiado, un hombre transformado, un hombre que experimentó a Dios de una manera que no podríamos describir con palabras. Por lo tanto, es interesante cómo Dios, si bien, como decía, no nos gusta pasar por momentos de dificultad, por momentos de incertidumbre, por momentos de dolor, pero sin embargo Dios usa eso muchas veces para sensibilizar nuestra vida espiritual, para sensibilizarnos a las cosas de Dios, para mostrarnos a través de esos momentos que Él es capaz de obrar en nuestra vida, que quiere obrar en nuestra vida, que tiene como propósito obrar en nuestras vidas, que tiene como propósito transformar nuestras vidas y ayudarnos a vivir experiencias que no viviríamos de otra manera. El dolor tiene un propósito en el plan de Dios, aunque no es bueno para nosotros pasar por dolor. Y no es Dios quien nos mete en la tentación, no es Dios que nos hace sufrir, ¿eh? Porque dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, no es que Dios trae el mal a propósito en nuestra vida, el que trae el mal es el diablo. Porque Santiago va a decir que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, seducidos, ¿verdad? Y que el diablo aprovecha esto para traer aflicción, dolor en nuestras vidas, pero Dios sí toma esa circunstancia para obrar en nosotros, en nuestro corazón. Y por eso esta declaración, ¿verdad? En la aflicción despertará su oído. En la aflicción despertará su oído. O sea, Dios nos permite pasar por momentos de incertidumbre, por momentos de dolor, a nosotros, sus hijos, ¿verdad?, con el propósito de hacer una obra, sensibilizando nuestro corazón hacia Él y hacia las cosas suyas en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, sabemos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ves? Aunque no queremos vivir el dolor o la incertidumbre, Dios toma eso para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Es hermoso ver cómo esto pasó, decía, en la vida de Job, y cómo tiene como propósito pasar en nuestra vida, como Dios quiere hacer cosas en nuestra vida y a veces utiliza esos momentos de dificultad, de dolor. Ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 5, Dios también nos va exhortando a no dormirnos espiritualmente, sino a velar, a estar atento, con los oídos atentos y el corazón sensible a las cosas de Dios. Y es interesante ver cómo la exhortación allí en Primera de Tesalonicenses 5 va mostrando para nosotros, ¿sabes? Que no estoy encontrando allí, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice el versículo 5, dice, porque todos nosotros sois hijos de Dios, ¿sí? De luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. ¿Ven? La gente sin Cristo es insensible a las cosas de Dios, pero a veces nosotros los cristianos caemos en el adormecimiento espiritual. Nuestros oídos se cierran a la voz de Dios. Y cuando vivimos momentos de incertidumbre, cuando vivimos momentos de dolor, vamos allí a buscar a Dios, porque Dios usa eso para sensibilizar nuestro corazón. Y en estos días que estamos viviendo, ¿verdad?, de incertidumbre, de incomprensión, no sabemos por qué está pasando en el mundo lo que está pasando. No sabemos por qué las personas están sufriendo. Si bien podemos imaginarnos que muchas de estas cosas tienen que ver con el hombre y la desobediencia del hombre, y tienen que ver con todo lo que el hombre está haciendo en este mundo, ¿verdad? Que a veces lo lleva a cometer tremendos errores y pecados, y esos pecados van teniendo sus propias consecuencias. Pero es impresionante cómo nosotros, estando en este mundo, también vivimos, o de alguna manera experimentamos lo que el hombre sin Dios experimenta, porque somos humanos y somos personas, ¿verdad?, débiles, tenemos limitaciones, y así vemos y entendemos qué importancia que tiene Dios en nuestra vida, la importancia que tiene Dios en nuestra vida, y cómo Dios usa eso para obrar en nuestras vidas. Y he estado realmente agradecido a Dios por ver cómo hermanos que quizás estaban allí un poco al margen, que uno los veía allí, ¿verdad?, un poco frío hacia las cosas de Dios, hoy están mandando versículos, canciones, ¿verdad? Van allí expresando de alguna manera su confianza en Dios, y eso es muy bueno, como Dios está usando este tiempo para obrar en nosotros, en nuestros corazones, en sensibilizarnos hacia sus cosas, hacia las cosas suyas, como Dios cada día nos lleva a acudir a Él, ¿verdad? Y a entender que Él solo puede darnos la fuerza para soportar estos momentos, ¿no?, donde estamos allí separados de nuestros seres queridos, no podemos juntarnos
con las personas que amamos. Como cristianos no podemos congregarnos, ¿verdad? Aunque yo digo, la iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y le buscamos y permitimos que esto sirva para despertar nuestro oído hacia las cosas de Dios, esta aflicción que estamos viviendo, Dios seguramente va a usar nuestras vidas para testimonio. Leíamos allí en Tesalonicenses que somos hijos de luz, no somos de la noche. Por tanto dice, no dormamos en la exhortación. El cristiano, como hijos de Dios, tenemos que velar y estar atento, porque la venida del Señor está cerca. Y porque todas estas cosas van mostrándonos cuánto el mundo se ha alejado de Dios, pero también cuán cerca Dios está de nosotros, sus hijos. Y por eso tenemos que orar, por eso tenemos que desafiarnos a hacer luz, a dar testimonio del obrar de Dios en nuestra vida, a poder compartir con las personas. Quizás usar este medio, ¿verdad? El internet, todo el mundo está hoy revisando las redes sociales, metidos en las redes sociales. Es el tiempo para nosotros, para poder compartir nuestro testimonio, para poder compartir acerca de Cristo, para poder compartir con las personas que hay un Dios que le ama y que quiere obrar en su vida como está obrando en nuestras vidas. Eliú, a pesar de no entender lo que estaba pasando en la vida de Job, declara esta verdad que se aplica a nuestras vidas. Mira, la aflicción, dice, tiene como propósito despertar nuestro oído a las cosas de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida en estos días? ¿Cómo estás en estos días hacia las cosas de Dios? Es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de prepararnos para lo que va a venir por delante. Porque seguramente que después que esto pase, Dios va a desafiarnos específicamente en nuestras vidas a un compromiso más serio con Él. A que no dormamos, pero como los que no tienen esperanza, sino que levantemos nuestra bandera, la bandera de Cristo, que proclamemos que hay una esperanza viva, que proclamemos que hay un Cristo vivo que quiere obrar en la vida de las personas, porque Él murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida. Y es realmente que podamos nosotros transmitir estas verdades en una forma práctica en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro oído hacia las cosas de Dios? Dios quiere despertarnos de ese adormecimiento espiritual. Quiere hacer una obra en nosotros. El mundo ha cambiado. Las personas en este mundo están con incertidumbre. Esto va a cambiar seguramente la forma del mundo. Pero sabes, sobre todas las cosas, Dios quiere cambiar tu corazón y mi corazón, para que podamos traer luz a este mundo en tiniebla. Te invito a orar en esta hora y agradecer a Dios por su obrar en nosotros, y agradecer a Dios aún por este tiempo que estamos viviendo, y pidiéndole a Dios que nos ayude a preparar nuestro corazón cada mañana, cada día, para poder gastar un tiempo con Él, con su palabra, para poder aprender las cosas que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, para que podamos tener victoria en nuestra vida en Cristo. Querido Señor, te damos gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por este santo libro que nos has dado. Y gracias, Señor, porque estas verdades que leemos en este santo libro tuyo nos ayudan a entender tu obrar en nuestras vidas, Señor, y nos desafían. Y queremos pedirte, Señor, por cada una de nuestras vidas como hijos tuyos, pero también, Dios, pedirte por este tiempo en especial que el mundo está viviendo, por los corazones de aquellos que no te conocen.
para que puedan estar sensibles a tu voz y para que nosotros, tus hijos, podamos ser de testimonio y luz a este mundo en tinieblas. Oh Dios, bendice cada hogar, bendice a cada familia, guarda sus vidas y obra en cada uno de nuestros corazones, dándonos victoria, Señor, para que te glorifiquemos y para que te honremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga y muchas gracias por este tiempo.